Bienvenidos a su noticiero favorito, Coyote News. El día de hoy hablaremos sobre los niveles de clasificación de la materia viva. Pero, ¿qué es la materia viva y cuáles son estos niveles de clasificación? Para esto tenemos a nuestro compañero Cristian Alessandro que nos dará una breve introducción. Cristian, vamos contigo. Gracias, Eder. Pues yo soy el encargado de inducirlos a mi tema, el cual es la organización de la materia. Primero definamos qué es materia. Materia viene del latín mater, el cual tiene como significado madre, origen o fuente, de lo cual proviene alguna cosa. Materia es aquello que ocupa un espacio en este entorno, el cual tiene masa, tiene volumen, tiene peso y tiene una forma, por lo tanto se puede observar y medir. También se refiere a ello como el material, producto o sustancia de lo cual está hecho alguna cosa. La materia tiene propiedades físicas y químicas. En las físicas tiene como un ejemplo la masa y en las químicas el pH. Su clasificación de la materia está dividida en dos partes, las cuales son sustancias puras. En las sustancias puras existen los elementos y los compuestos. Los elementos se pueden encontrar en la tabla periódica, por si tienen curiosidad o algo. Y la otra rama en la cual se divide la materia, su clasificación, es la mezcla. La mezcla existe en dos partes, las cuales son mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas se pueden distinguir fácilmente sus componentes, en cambio en las homogéneas no es tan fácil que digamos. Ahora, un ejemplo de materia, estoy yo aquí presente. De verdad interesante. Este será explicado por nosotros. Estoy hablando de mi equipo. ¿Y cuál es el tema? La organización de la materia. La organización de la materia está dividida en 6 niveles. En un principio tiene una complejidad, pero en su desarrollo va aumentando. Comenzamos por el nivel químico. El nivel químico está fundamentado por partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas, cuando se unen, tienen un núcleo y una corteza, y esto es la característica de un elemento el cual se encuentra en el nivel atómico. Las moléculas son la unión de elementos. Mediante enlaces se logran estos compuestos. Estos compuestos se unen para dar creación a una célula, por ello es el nivel molecular. La unión de las células crea tejidos, y la misma unión de estos tejidos se da un nombre, el cual son los órganos. Todo este procedimiento está involucrado en el nivel tisular. Posteriormente está el nivel orgánico. En este nivel los órganos cumplen una función cuando se unen y da como resultado un organismo o un individuo. Los individuos en conjunto se conocen como población. Las poblaciones se juntan para reconocer una comunidad. Esto se conoce como el nivel del individuo, antecesor del nivel orgánico. Seguimos con el nivel ecológico. Es la consideración de los ecosistemas y las comunidades biológicas son la biosfera. ¿Tienes dudas sobre esto? A continuación tendrás respuestas. Volvemos contigo al estudio. Muchas gracias, Cristian, por esta inducción al tema. En otras noticias nos enlazaremos con Salomón para que nos hable del nivel de organización químico. Salomón, ¿ya estás por ahí? Muchas gracias, Eder. Buenas tardes, compañeros y maestra. Yo soy Amin Salomón Sosa Esquerra y les voy a hablar acerca del nivel de organización químico. El nivel de organización químico se compone del nivel subatómico, el atómico y el molecular. El nivel subatómico es el más simple de todos y se compone por las partículas que son protones, electrones y neutrones. Estas partículas son las que configuran al átomo. En el siguiente nivel tenemos el atómico, perdón. En el nivel atómico se encuentra, puede ser un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno, mientras esté en la tabla periódica, puede ser un átomo de alguno de estos. En el nivel molecular se encuentra lo que es la función de juntar dos átomos diferentes para formar algo, o como puede ser el dióxido de carbono o el agua H2O, que se juntan dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para juntar el agua. Por último tenemos un dato extra que sería que todas em, las moléculas que se encuentran presentes en los seres vivos se les llama biomoléculas, y estas biomoléculas
se componen principalmente de algunos elementos que son el fósforo, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno principalmente. Esta es la estructura de estas moléculas, perdón, de estas biomoléculas. Esto sería todo de mi parte. Regresamos con mi compañero Eder. Muchas gracias, Salomón, por esta información. En otros temas, tenemos el nivel de organización celular. Dicho nivel surge cuando en el nivel químico las biomoléculas interactúan entre sí para formar pequeñas piezas funcionales dentro de las células. Estas pequeñas piezas funcionales se llaman organelos intracelulares. Un ejemplo de ellos son la mitocondria, las vacuolas, el núcleo, entre otros. Cabe mencionar que todas las células tienen estos organelos, simplemente que dependiendo la función de la célula, estos organelos se van a desarrollar más o menos. Tenemos dos tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota. En el caso de la célula procariota, no cuenta con un núcleo definido en el cual guardar su material genético. Un ejemplo de estas células son aquellas que conforman a las bacterias. Por otro lado, tenemos a las células eucariotas. Dichas células sí cuentan con un núcleo en el cual guardar su material genético, el ADN, y además cuentan con organelos membranosos. Un ejemplo de estas células son aquellas que conforman a los vegetales y a los animales, entre ellos al ser humano. Bueno, enseguida vamos con Yasmín, que nos está esperando en el estudio para hablarnos sobre el nivel de organización tisular y orgánico. Vamos contigo, Yasmín. Claro que sí, compañero Eder. Muy buen día tengan todos. Bien, como en el nivel de organización química se compone de átomos y moléculas, en el nivel de organización celular se configuran distintas moléculas para así formar las células, el nivel tisular consiste en la organización de múltiples células con propiedades similares y estrecha conexión entre sí. Bien, células especializadas en una función determinada se agrupan para formar tejidos específicos, cada uno de estos con su grado de complejidad y especificidad. Plantas y animales están conformadas por tejidos. Estos funcionan en la formación de órganos y a su vez constituyen los sistemas funcionales de los organismos, cuyas asociaciones pueden identificarse en los distintos sistemas ecológicos. Sin embargo, en los organismos más simples no siempre existen tejidos, ya que estos en algunas ocasiones se conforman de una sola célula o bien se organizan en agrupaciones celulares tales como las colonias. Este es el caso de las bacterias, protozoarios, etc. Por cierto, ¿sabían que la ciencia que estudia los tejidos es la histología? De aquí parte el nivel orgánico, ya que una vez que los tejidos están organizados y bien diferenciados por sus características estructurales y funcionales, se forman los órganos, que son estructuras anatómico-funcionales de organismos que son capaces de realizar tareas más complejas. Los tejidos rara vez existen aislados, por el contrario, forman órganos que representan unidades operativas independientes, pero funcionalmente complejas. Cada órgano tiene forma, tamaño, aspecto y situación en el cuerpo, y todos ellos pueden identificarse de acuerdo al tipo de tejido que los conforman. En algunos organismos, el conjunto de órganos puede constituir aparatos o sistemas. Tal es el caso del ser humano, en el que el estómago, vesícula, hígado y otros conforman el aparato digestivo. Bastante interesante todo lo que nos cuentas, Yasmín. A continuación, tenemos a nuestra compañera Valeria, que nos hablará sobre los niveles de organización individual y ecológico. Vale, vamos contigo. Voy a hablar sobre el nivel individual y el nivel ecológico. Empezaré hablando sobre el nivel individual. En este nivel está conformado por los organismos como individuos que se forman sin importar su especie o su grado de complejidad. En este podemos encontrar desde un organismo unicelular que, como bien su nombre lo dice, está formado por solamente una célula, y estos organismos podrían ser, por ejemplo, los procariotas, los protozoos, entre otros. Los conjuntos de individuos se forman por las especies que viven en una misma zona. Entre ellas se establecen relaciones para facilitar la reproducción, el desarrollo y su protección entre los mismos individuos. Y esto sería todo por el nivel individual. Ahora les voy a hablar sobre el nivel ecológico.
En este nivel se encuentran a los individuos que se unen a otros de las mismas características con las que se reproducen y generan su descendencia. Cuando varios organismos de la misma especie se permanecen en un mismo territorio, construyen una población, así como ya conocemos a los leones o a los lobos o entre otros animales que forman sus propias manadas, así van formando sus poblaciones y sus territorios. Y la interacción entre estos animales y entre estas especies construyen una comunidad. Existen varias comunidades como las terrestres, así como ya lo mencioné, los lobos o los leones, y las marinas, que son los peces o las ballenas así, y entre otras muchas comunidades. Y todas estas comunidades cuando se juntan, bueno, cuando están todas juntas, forman un ecosistema. Y esto sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias Valeria por tu aportación al tema. Hasta aquí han llegado las noticias del día de hoy. Nos vemos mañana para más noticias relevantes en este su noticiero Coyote News.